Bueno, pues lo primero es identificar para este problema cuál es el uso y cuál es el tipo de suelo. Lo primero, pues, sería poder identificar cuál tipo de suelo tiene la cuenca. Si es A, si es B, si es C, si es D, de acuerdo a las características que nos dan. Nos dice que el suelo en toda la cuenca está constituido por arenas muy finas con un alto contenido de arcilla. Con esa información, yo tendría que ir a las tablas que tenemos en la presentación de infiltración, donde está la parte de la aplicación del método del número de descubrimiento, que está casi en la parte final. Y aquí nos hablan de la textura del suelo, que es lo que nos están dando de información, la textura del suelo, y con base a ese definir el tipo de suelo. Entonces, si lo cotejo con lo que tengo en el problema, contra lo que tengo acá de información, nos dicen que es arenas muy finas con un alto contenido de arcilla. Entonces, en ese caso, parece que el tipo de suelo sería el tipo C. Dice arenas muy finas o limos, suelos con alto contenido de arcilla. Entonces, el tipo de suelo sería C, de acuerdo a la textura que nos están dando de información. Una vez establecido el tipo de suelo, lo que toca es definir los usos de suelo que tiene la cuenca. No nos dan el área, pero nos dan los porcentajes, que es como si dividiéramos el porcentaje de área entre el área total. Bueno, nos dicen que el 70% son bosques naturales. Entonces lo voy a anotar aquí, 70% bosques naturales. Y 30% restante sería pastizales, con una pendiente menor al 1%. Esto es lo que nos dan de los usos de suelo que tiene la cuenca. Bien, ahora sí, con el tipo de suelo C y estos usos de suelo, que N o número de escurrimiento le tocaría a cada porcentaje de la cuenca. Habría que definir qué valor le toca. Para eso tengo que retomar otra vez la presentación, pero ahora, en vez de buscar las texturas para identificar el tipo de suelo, lo que toca es identificar los usos de suelo con base a tratamiento o pendiente con la información que me hubiesen dado para establecer el número de escurrimiento. En este caso voy a buscar primero bosques naturales. No está aquí, pastizales, cereales, sin cultivo. Acá están. Decía bosques naturales, pero faltó algo. Bosques naturales normales. Me faltaba. Bosques naturales normales. Bien, si busco bosques naturales normales, estaría bosques naturales, normal está aquí, y tengo este rango de variación del número de escurrimiento, desde 36 milímetros, de 36, perdón, a 77, porque no tiene dimensiones. Bien, con este valor, lo que tocaría es asignar en función del tipo de suelo el valor del número de escurrimiento. Si es normal y es un tipo de suelo C, entonces el N que le toca sería de 70. Entonces aquí anotaríamos que tiene un número de escurrimiento de 70. Ya tenemos el primer N asignado. El segundo sería para pastizales con una pendiente menor al 1%. Ahora buscamos pastizales con pendiente menor al 1%. Aquí está pastizales. No nos dicen que tenga tratamiento la tierra, entonces tomamos el que aparece sin información de tratamiento y con la pendiente menor al 1%, es decir, esta opción. Si ya tenemos definida la opción que nos toca, pastizales sin contorneo,
y con una pendiente menor al 1%. Entonces, asignamos el valor de este. En este caso sería 74, ¿no? 74, ¿sí? Con pendiente menor al 1%. Entonces, aquí anotaríamos 74. Lo revisamos, si sería pendiente menor al 74. Ahí está. Ya tenemos los dos valores del número de escurrimiento. Si ya tenemos los valores, tenemos ahora un problema, que es el siguiente. Lo que nos dio de información es esto. Yo tengo esta cuenca, y si definimos el tipo de suelo, que fuera el mapa de tipo de suelo, pues tenemos solamente un tipo, ¿no? Es uno para toda la cuenca. Ahí no tenemos otra información más que toda la cuenca está cubierta por un solo tipo de suelo. Y tenemos otra información que es el uso de suelo y que nos dice, no sé cómo están distribuidos espacialmente, asumamos que están así, que el 70% son bosques naturales normales y 30% son pastizales. Y esta información que tendríamos aquí sería el uso de suelo. Bueno, lo que nos toca ahora es ponderar el valor del número de escurrimiento, porque lo que hicimos hasta ahora es, en función de esta información más esta información, definir el número de escurrimiento. Pero tenemos que sacar un valor ponderado para la cuenca. Entonces vamos a realizar ese proceso, ¿no? Que sería la ponderación. Para poderlo ponderar, voy a colocar aquí n ponderado, sería lo siguiente. ¿En función de qué lo podemos ponderar? Pues en función del área. Entonces, lo que le podemos decir es, para ponderarlo en función del área, decir 70 por el 70% más 0.74 por, perdón, 0.30 por 74, que es el otro valor del número de escurrimiento. Si yo aplico eso, lo estoy ponderando en función del porcentaje de área que está tomando de la cuenca cada uno de los usos de suelo. Entonces, el valor ponderado me daría 71.2. Aquí es importante una cosa, el valor del número de escurrimiento, en realidad la ponderación, si no me dan los porcentajes y lo que me dan es el área, la ecuación de ponderación quedaría así. Quedaría número de escurrimiento 1 por el área 1 más el número de escurrimiento 2 por Buenas tardes. el área Sí, 2, claro. y aquí sería hasta el valor n, ¿Agua helada? Sí. y ahí sería el valor n hasta que llegue a, no sé, el n subíndice n, podemos tener n tipos de suelos, y entonces n áreas, ¿no? Y todo esto dividido entre el área total de la cuenca. Esta es la ecuación de ponderación. Aquí no se hace porque ya me daban los porcentajes. Porque en realidad el porcentaje, ¿cómo lo calculo? Divido área 1 entre el área total y este me da el porcentaje. Área 2 entre área total y me da el porcentaje. Área n entre área total y me dan los porcentajes. Por eso es equivalente, ¿no? En realidad es hacer el mismo proceso. Y ya tenemos el n ponderado y asumimos que ya conocemos la ecuación de ponderación. Lo importante ahora es definir si este valor necesita ser corregido o no. Entonces, se necesita corregir el número
de escurrimiento para la cuenca. Y para eso tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice aquí. Dice, tomando en cuenta que durante los 5 días anteriores hubo una precipitación acumulada de 89 milímetros. Entonces, la lluvia 5 días anteriores fue igual a 89 milímetros. Tenemos esta información. Quiere decir, por esta cantidad de lluvia, que la cuenca pues está bastante húmeda. El estado de humedad de la cuenca es importante, ¿no? Con esta información, lo que vamos ahora es a revisar en las tablas, ver si necesita o no esa corrección. Eso está en la última hoja de las diapositivas, y ahí encuentran corrección del número de escurrimiento. Y aquí tenemos que identificar si necesita corrección A, si no necesita corrección, o necesita corrección B por humedad. Lo que nos dice es que si llovió en los 5 días anteriores más de 5 centímetros, es necesario hacer la corrección B. Si nosotros contrastamos este valor contra lo que tenemos en la cuenca, vemos que necesitamos la corrección B. ¿Por qué? Porque en la lluvia anterior, en los 5 días en nuestra cuenca fue 89 milímetros, es decir, 8.9 centímetros. Y 8.9 es mayor que 5. Entonces, necesitamos hacer la corrección por humedad. La respuesta a esta parte es sí necesita realizarse una corrección por humedad en la cuenca. Es decir, que tenemos que hacer una corrección asumiendo que la cuenca se encuentra húmeda y que tiene una menor capacidad de infiltración a la que tendría solamente por el tipo y el uso de suelo que se tiene en la cuenca. Y por eso vamos a realizar la corrección. Aquí colocaríamos el N corregido, el número de escurrimiento corregido, y vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Aquí tendríamos los valores. Si ven, no tenemos los valores para 71.2, pero sí tenemos los valores para 70. Si N vale 70, la corrección B vale 85. Entonces sería, para un valor de 70, vale 85. Y para un valor normal de 80, el corregido, ¿cuánto valdría? Lo revisamos aquí y valdría 91. 91. Bien, pues nosotros lo que tenemos es que nuestro valor del número de escurrimiento es 71.2. Este sería N normal y este N humedad. ¿Cuánto vale X, ¿no? Este es el valor que tocaría a el N corregido. Si alguien realiza una regla de 3 y me dice cuánto le daría el N corregido, solamente pueden hacer no es necesario que hagan solamente una regresión, un análisis de regla de 3, ¿no? Y con eso lo pueden determinar, como si fuera un comportamiento lineal de esas variables. ¿Qué valor dijo que tomábamos para la regla de 3? ¿El de 85 o el de 91? ¿O el En que realidad sea? tienen que hacerlo con las 3, con los 4 valores, porque sería esta diferencia, 70-80 es 85-91, como 70-71.2 es a esta distancia X, y con eso pueden calcular cuánto valdría X, ¿no? Sería como hacer esa regla de 3. Calcular las distancias que hay entre estos puntos
y la distancia de aquí a aquí, pues es equivalente a la caída de aquí a aquí. Obtienen esta distancia, lo restan a este y ya obtienen cuánto valdría el N húmedo. Profe, ¿Sí? este, o
Saqué la regla de 3 de la parte de 70 igual a 85 y de 79.2 y me dio 86.45 y el otro me dio 80.99. Eso, le vamos a restar la diferencia y le vamos a sumar ahí. O no entendí muy bien esa parte de lo que dijo. ¿Cuánto te dio el valor? ¿Cuánto dices que te daría este valor? Bueno, el de la parte de arriba me dio 86.45 y de la abajo 80.99. Pues dijo que restáramos, ¿no? La diferencia. Bueno, Ok. pero en realidad la regla de 3 sería, por ejemplo, eh, la distancia de aquí a aquí es equivalente a la distancia de esta menos esta. Y entonces existe una equivalencia entre la distancia de aquí menos esta. Y eso me va a dar la distancia que hay x de aquí a donde está el valor de x, ¿no? Esta distancia de aquí a aquí. Que aplicara ese valor. Esta regla de 3. Esta sería la regla de 3. Esta distancia de aquí a aquí Ya, es que no había entendido. es Pues, equivalente a esta, como esta distancia, equivalente a esta distancia. pues ahí da 0.72. ¿Cuánto le da? 0.72. 0.72. 0.72. Ok, entonces lo que diría es que el n corregido sería 85 más esta distancia y sería de 85.72. Ya ustedes lo revisan si es el valor adecuado, ¿no? Bueno, este sería el valor corregido por humedad a partir de asumir que aunque este es el n que la cuenca tendría en condiciones de acuerdo al tipo de suelo y el uso de suelo que tiene, y ponderándolo, al que se tiene que corregir por el antecedente de humedad. Si tengo este valor, ya podemos calcular la precipitación efectiva, que es lo que nos pide acá, ¿no? ¿Cuál es la precipitación efectiva a partir de una tormenta de 50 milímetros? Entonces, lo que vamos a tener ahora es lo siguiente. ¿Cuál es la precipitación efectiva o en exceso? A partir de saber que la tormenta para la que le queremos calcular acumuló 50 milímetros. Entonces, la altura de precipitación total de la tormenta fueron 50 milímetros. No sabemos cómo se distribuyó en el tiempo, pero sabemos que durante toda la tormenta se acumularon 50 milímetros. Eso es en realidad lo importante. Ahora, ¿con qué ecuación hacerlo? Voy a volver nuevamente a la presentación y acá tenemos la ecuación de los números de escurrimiento. Es esta ecuación. Voy a traerme esta ecuación. Aquí, aunque P aparece, en realidad P es HP y P es HP, ¿no? Para que no se vayan a confundir aquí con los términos. Aplicando solamente esta ecuación, podemos calcular la precipitación efectiva. Lo único que aquí entran en centímetros. Entonces, la altura de precipitación total sería 50 entre 10 y serían 5 centímetros. Este sería el valor de la precipitación total. Bien, pues vamos a calcular cuánto fue la efectiva. Y físicamente lo que estamos haciendo es, tenemos nuestra cuenca, ponderamos un número de escurrimiento, lo corregimos, este viene en función del uso de suelo, del tipo de suelo, llegó una tormenta que acumuló 5 centímetros y queremos saber cuánto se infiltró, cuánto de esto se infiltró.
Pues vamos a calcularlo, ¿no? ¿Y cuánto genera escurrimiento? O puede generar escurrimiento. Bien, pues la precipitación efectiva sería en la parte superior la precipitación total, que serían 5 centímetros, menos 508 dividido entre el número de escurrimiento corregido, más 5.0.08. Y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, cierro todo lo que va a estar arriba de la fracción. Y en la parte inferior de la fracción estaría la altura de precipitación total más 2032 dividido entre el número de escurrimiento corregido y menos 20.32. Y con eso calculamos la altura de precipitación efectiva. De acuerdo con esto, y si la ecuación no está bien y yo no me equivoqué en colocar algún término, el valor sería de 2.057. Voy a dejar solamente a 2 decimales, sería 2.06. Son centímetros, recuerden que estos son centímetros. Le coloco aquí las unidades. Si lo queremos en milímetros, lo multiplicamos por 10. Y nos da 20.58 milímetros. Bien, con esto sabemos que lo que va a generar escurrimiento son 20.58. Por lo tanto, si alguien me preguntara cuánta agua se infiltró de la tormenta, pues cuánta fue la altura de precipitación infiltrada sería igual al total que llovió, los 50, menos lo que va a generar escurrimiento. Pues infiltraron 29.42 milímetros. Esto podría contestarlo con esta información. 29.42 centímetros se van a infiltrar, asumiendo que hay un antecedente de humedad en la cuenca y aplicando el método de los números de escurrimiento. Pues ya nomás falta la última parte que me pedía el enunciado y que dice calcular el coeficiente de escurrimiento para esa tormenta. ¿Recuerdan cómo puedo calcular el coeficiente de escurrimiento con la información que tengo aquí? ¿Alguien me puede decir cómo lo podemos calcular? ¿Cómo puedo calcular el coeficiente de escurrimiento para la cuenca, ¿no? Bueno, entonces ustedes lo calculan de tarea, ¿no? Ustedes calculan aquí cuánto valdría el coeficiente de escurrimiento y ya nomás sería contestar esta parte, ¿no? Ya es que ustedes lo elaboran. Bueno, este es un problema. Si ven, el problema no es muy complicado. En realidad hay que ir viendo solamente las tablas. Sería el problema 1. Y bueno, si ven, pudimos calcular todo el comportamiento de la cuenca. Y aquí lo importante son dos cosas. Primero, que puedo utilizar esta precipitación efectiva para poder calcular el escurrimiento, que sé cuánto se infiltró y que puedo calcular el coeficiente de escurrimiento para aplicarlo a otras tormentas. Y si ven, aquí no tenemos información de escurrimiento, solamente con la información de la tormenta y sin necesidad de conocer cuánto generó escurrimiento, ¿no? A diferencia de los otros métodos donde teníamos aquí el hidrograma. Pues aquí no contamos con esta información, pero tenemos el uso y el tipo de suelo. Y a partir de eso lo podemos calcular.
Bien. ¿Hasta aquí les queda alguna duda de este problema? ¿De cómo se vieron las tablas? ¿Cómo ponderar el número de escurrimiento? ¿Alguna duda que tengan? No, profe. Profe, Sí, adelante. ¿cuáles serían cuáles eran las tablas que dijo que se utilizan para estos problemas? Pues las que les mostré ahorita, esas que están aquí en la presentación de infiltración, todas estas. Ah, ok, ya vi. Gracias. Ok. Entonces, si les queda claro voy a ir a un problema que está un poco más complicado, que va a ser el problema 2. Si lo alcanzamos a plantear ahora, ¿no? Dejen ver, ¿dónde está el artículo? Creo que está aquí. Bien, este es el problema que vamos a resolver ahora. Es un problema de infiltración y también tiene los números de escurrimiento, solamente que está un poco más engorroso para abordar. No tanto, pero en realidad hay que hacer más cálculos que el anterior para llegar al resultado. Miren, aquí tenemos una cuenca de 18.5 kilómetros cuadrados. Es el área de drenaje. Y el área está formada por diferentes usos de suelo. Son bosques naturales en su mayor parte y por un tramo de carretera que los porcentajes son bosque ralo 32%, leguminosas con contorneo con pendiente mayor del 1%, 60%, y caminos de superficie dura un 8%. Esos son los usos de suelo, son 3 usos de suelo en la cuenca. El suelo está formado por suelos muy permeables. Nos dan la longitud del cauce principal, que es de 11.25 kilómetros, con una pendiente media de la corriente de 0.2014 metros sobre metro, es decir, adimensional, y se tiene una estación climatológica en la cuenca, y con base en la información recabada se han construido esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí es una ecuación IDTR. Relaciona la intensidad, el periodo de retorno y la duración de las tormentas. Entonces, las intensidades entran en milímetros por hora, el periodo de retorno en años y la duración entra en minutos. Estos se construyen a partir de la información climatológica y se puede recopilar. Y dice, otro dato recabado es que cuando ocurren tormentas en la zona de captación, la lluvia antecedente es mayor de 5 centímetros. Si ven, parece que hay que hacer corrección, ¿no? Porque es mayor a 5 centímetros. Bueno, con esa información que nos dan aquí en el problema, lo que nos piden calcular es lo siguiente. El número de escurrimiento en la cuenca, la precipitación para un periodo de retorno de 10 años, asumiendo que la duración de esta es igual al tiempo de concentración en la cuenca, y la altura de precipitación efectiva o en exceso para esa tormenta de 10 años, de periodo de retorno de 10 años, para las condiciones que tenemos de uso y de tipo de suelo. Y nos ponen acá una nota, asumir que la duración de las tormentas en la zona de estudio es igual al tiempo de concentración en la cuenca y utilizar la ecuación de Kirchhoff. Tenemos esta información. Bien. Pues con esta información vamos a intentar resolver el problema, ¿no? Dejen hago acá. Como voy a estar ocupando verlo, lo hago por acá. Bien. Pues dejen anoto aquí los datos del problema. Problema. Y sería el problema 2. Bien, lo primero, el área de la cuenca es 18.5
kilómetros cuadrados. Uso de suelo es suelo muy permeable. Y después, en tipo de suelo, tenemos tres. 1, 2, 3. El primero es bosque ralo, que es 32%. Después, leguminosas con contorneo y con pendiente mayor del 1%. Con contorneo es que está trabajada la tierra. Aquí le vamos a asignar el N, perdón, el porcentaje. Creo que este es 60%. Y caminos de superficie dura serían 8% solamente. El total me da el 100, ahí tendríamos el 100%. Y bueno, otra información que tenemos es la pendiente, sí, del cauce principal, que es de 0.2014, y la longitud del cauce principal, que sería de 11.25 kilómetros. Si lo transformamos a metros, sería este por 1000. Y tengo la longitud total del cauce en metros, ¿no? Bien, lo primero sería tratar de responder la primera pregunta que me dice ¿cuál es el número de escurrimiento N para la cuenca? Bien, pues para calcular el N necesitamos nuevamente auxiliarnos de las tablas y si vemos las tablas, primero definimos el tipo de suelo. El tipo de suelo es para toda la cuenca. Es importante recordar, la cuenca puede tener diferentes tipos de suelo. Perdón, aquí me equivoqué. Este es uso de suelo. Y acá, este es tipo de suelo. Una disculpa, ahí me equivoqué. Bien, lo que les mencionaba es que la cuenca puede tener diferentes tipos de suelo. Les pueden decir que, por ejemplo, en bosque ralo, el suelo son un suelo tipo A, pero en leguminosas es tipo B, y en caminos de superficie duras tipo D. Aquí lo estamos resolviendo o se está planteando con un suelo homogéneo, un suelo para toda la cuenca, pero puede cambiar, ¿no? Puede tener diferentes tipos de suelo la cuenca. Pero bueno, asumiendo lo que es el mismo, tenemos suelo muy permeable y pues es tipo A, ¿no? Que generalmente está formada con arenas y que son pocos limos y pocas arcillas. Es un suelo muy permeable, suelo poroso que puede absorber una gran cantidad de humedad. De acuerdo con estas condiciones, podríamos esperar que la cuenca tenga bastante capacidad de infiltración. Bien, pues si asumimos esto, aquí le podemos decir que el tipo de suelo en la cuenca, de acuerdo a las texturas, es A. Y esa sería la primera respuesta que tendríamos. Bien, con este tipo de suelo A y con los diferentes tipos de vegetación, ver cuál es el uso de suelo que tendría. El primero sería bosque ralo. Sería bosque natural ralo. Estaría aquí. Con un tipo de suelo A, le toca un número de escurrimiento de 46. Si ven, tipo A, con bosque ralo, 46. Aquí voy a colocarle al lado número de escurrimiento. Bien, pues sería número de escurrimiento, sería 46. Después siguen leguminosas con contorneo y pendiente mayor del 1%. Busco leguminosas
o praderas con rotación con torneo y pendiente mayor del 1%, leguminosas con contorneo, pendiente mayor del 1%, entonces sería esta línea. Y el tipo de suelo es A, le tocaría un N de 64. N de 64. Y después sería caminos de superficie dura. Esto que viene hasta acá. Están caminos, pueden ser de terracería, de superficie dura. Entonces nos quedamos con esta línea. Y el tipo de suelo A nos hace referencia a que el número de escurrimiento valdría 74. Y aquí tendríamos el valor, 74. Bien. Pues si ya tenemos los números de escurrimiento y nos dan los porcentajes, no nos dan las áreas, sino directamente los porcentajes. De hecho, podríamos saber cuánta área hay, ¿no? Si yo quisiera saber cuánta área tiene este número de escurrimiento, pues sería 0.32 por el área, ¿no? Hago 0.32 por el área y nos da 5.92. Después sería el valor del número de escurrimiento, ¿no es cierto? El porcentaje de área, 0.60 por el área, y este tiene 11.1 kilómetros cuadrados. Y caminos de superficie dura serían 0.08%, 0.08 por 18.5, y así nos quedaría la distribución en áreas. El N de 46 lo tiene 5.92 kilómetros, N de 64, 11.1 kilómetros cuadrados, y camino de superficie dura, solamente 1.48 con un N de 74. Bien, lo voy a ponderar en función de las áreas, no en función del porcentaje, para que vean que también lo podemos calcular de esta forma. Entonces, voy a calcular aquí el N ponderado. Y el N ponderado sería, aplicando la ecuación, sería el área 1 por el N1 más el área 2 por el N2 más el área 3 por el N3. Solamente tenemos 3 áreas, entonces solamente llegaría hasta ahí. Tendríamos encerrado en paréntesis todo lo de arriba. Y todo dividido entre el área total de la cuenca, que es 18.5. Y calculamos y nos daría un N ponderado de 59.04. Y queda lo mismo si lo ponderáramos en función del porcentaje de área de la cuenca, ¿no? Sería 0.32 por 46 más 0.60 por 64 más 0.08 por 74. Y nos da el mismo valor. Cualquiera de los dos caminos lo pueden hacer, como a ustedes se les haga más sencillo, pero este es el N ponderado. Bien, pues ya con el N ponderado lo que tocaría sería hacer la corrección. Aquí pueden ver que hay que hacer una corrección por humedad. Y con eso tendríamos ya el número de escurrimiento para la cuenca. Y con eso se solventa esta primera pregunta, el número de escurrimiento para la cuenca. El segundo inciso, no lo vamos a contestar, pero es ¿cuál es la precipitación para un periodo de retorno de 10 años? Cuando se tiene esta ecuación, nos dicen que el tiempo de concentración de la cuenca va a ser la duración de las tormentas. Entonces, con la pendiente y la longitud, se calcula el tiempo de concentración. Ese tiempo de concentración, si igual a la duración, entra en esta parte. Aquí entra el periodo de retorno de 10 años. ¿Y qué les va a dar? Les va a dar una intensidad. Y ustedes podrían decir, ¿y con la intensidad cómo calculo la precipitación? Bueno, uno conoce que la intensidad es igual a la precipitación dividido por la duración. Entonces, si de ahí despejamos la precipitación, sería igual a la intensidad
por la duración. En vez de la duración, introducimos el tiempo de concentración y podemos calcular cuál fue esa altura de precipitación para 10 años. Porque esa intensidad era para 10 años. Porque aquí entró periodo de retorno de 10 años. Y finalmente, para poder calcular el inciso C, sería utilizar la ecuación de los números de escurrimiento, meter esta precipitación y calcular la precipitación efectiva, ¿no? Para que ustedes vayan resolviendo estos problemas. No sé si a alguien le queda hasta aquí alguna duda. Profe, la del último punto, ¿cómo decía? No alcancé a escuchar, disculpe. En el último punto, haz de cuenta que tendríamos esta precipitación que saldría de aquí. Tendríamos que traernos la ecuación de los números de escurrimiento, que sería, me muevo a la ecuación, aplicar esta ecuación. Aquí sería precipitación para 10 años, precipitación para 10 años, aquí el n corregido, y ya, eso les da la precipitación efectiva o en exceso. Que es lo que pide aquí, ¿no? La altura de precipitación efectiva en exceso para un periodo de retorno de 10 años. Ah, ok. Está bien. Y con eso se puede calcular, ¿no? Ustedes ya conocen la ecuación de Kirchhoff, ya saben que solamente ocupa la pendiente y la longitud. La pendiente entra adimensional, la longitud entra en metros, y con eso pueden calcular el tiempo de concentración. Y ese tiempo de concentración es el que les pide en el inciso B para igualarlo a la duración en esta ecuación intensidad, periodo de retorno, duración. Estas ecuaciones son muy utilizadas para hacer diseños en caminos, en la parte de todos los caminos de SCT. Se diseñan con este tipo de ecuaciones, intensidad, duración, periodo de retorno, que vamos a ver ya cuando veamos los modelos de transformación, lluvia, escurrimiento. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Algún otro comentario?